Buenas noches, mis niñas y mis niños. Bienvenidos una vez más a este su programa Confidencias con Juan Santana. Empezamos la noche calentita y con aclaratorias. Sobre todo, a mí me gusta que, como bien he dicho, que yo pueda agradar. No es que me guste. Yo creo que a cualquier persona lo que le gustaría es agradar siempre, ¿no? Pero claro, una cosa es agradar y otra cosa es que yo pueda tener mis conceptos, que yo pueda tener mis opiniones propias, que yo pueda haber tenido o creado o haber estudiado para hasta el hecho de hacer antropologías o tesis referente a todos los campos que yo, bueno, pues me he introducido, ¿no? Como nota curiosa, porque es que digo que es una noche de aclaratorias, ¿no? Usualmente, aquellas personas que lo sepan también y se hayan podido perder algún programa o estén interesados en volver otra vez a escuchar el programa, a ver qué es lo que me dijo Juan, que sepan que por medio de YouTube, ustedes pueden acceder, ponen Confidencia con Juan Santana y ahí salen todos los programas. Durante, pues no sé, infinidad de años que llevo en esta televisión, bueno, buenas noches, cariño, buenas noches. Dame 5 segundos y ya voy, ¿vale? Sí, pero 5 segundos nada más. Da la casualidad que yo puedo tener 700, 800, 900, las 3 visualizaciones, pero coincide que en ese apartado también hay un apartado donde dice añade un comentario. Hay un pulgar hacia arriba y un pulgar hacia abajo. En algún que otro programa he visto que, bueno, cuando me he metido en YouTube, que hay un pulgar hacia arriba, hacia abajo y a lo mejor hay 4 hacia arriba, o 5, o 20, o 30, da igual. Pero comentarios nunca habían hecho. Repito, que hablamos más de una década. No había visto. Pero a consecuencia de esto que dice aquí, justo precisamente, a ver, es al revés, es que tengo que hacerlo con este dedo. Así, lo estoy haciendo bien, Lourdes. Guía, ahí, voy bien aquí, ¿no? Guía está antes de Galdar. No es Espiri González, espiritual. Guía, una guía, y es, otra vez con el dedo, espiritual. Eso es una forma de yo dominarme, porque sin duda alguna, si yo fuera a decirles todo lo que yo pudiese ser, pues estoy seguro que las pantallas de su televisión ahora mismo, si yo les pusiera mi currículum vitae, faltarían 4 pantallas. Entonces, yo todo lo he centrado en este término, guía espiritual. A raíz de ahí viene ese comentario que ahora vamos a leer y voy a intentar explicar de alguna forma por qué contradigo, y además que ha sido un comentario con todo el respeto, eso sin duda. Bueno, Lourdes, pues este guía espiritual llamado Juan Santana, si tú lo deseas, atiende la primera llamada. Yo casi me sale usted una rima. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Fecha de nacimiento, si eres tan amable, por favor. 27 del 8 del 69. 27 del 8 de 1969. ¿Cuál es tu pregunta, mi niña? Sobre el amor. ¿Sobre el amor? Sí. Sí, ¿qué vamos a hacer? Concretamente, ¿qué deseas preguntar? ¿Que cómo me va a ir? ¿Que cómo te va a ir? Sí. Vale. Hombre, terminando en un año tan erótico, en un número, no, erótico, ¿no? El 69, ya lo expliqué aquí. ¿Tú es por primera vez que me ves en televisión? Te he visto muchas veces, pero es la primera vez que te oigo. Ah. Y además decirte que estás muy bien, has bajado de kilo y estás muy bien ahora. Y lo que queda, ¿eh? Lo que queda porque he tenido que ponerme las pilas porque, pues ¿qué va? La salud, ya lo he dicho, es lo más importante
Que de todas formas yo, como he sido una persona que por cuestiones de deporte siempre también, los pesos pluma, peso ligero, peso semipesado, peso pesado, yo he estado en peso sobrepesado. Entonces, estaba claro de que llegaba un momento en que estaba desbordado, me estaba desbordando y he tenido que volver a ponerme otra vez en marcha. Pues se nota. Porque hay que cuidar también lo que está por fuera, también hay que cuidarlo. Sin obsesiones, de acuerdo, pero hay que cuidarlo. Que cuidado, que con el peso que yo tenía también estaba súper ligero, pero bueno, que no es por cuestión de estética, es por cuestión, como dicen los médicos, es por cuestión de salud. Pues sí, ha sido por cuestión de salud, porque uno va cumpliendo años y uno dice, oye, yo tengo las rodillas media sentidas entre las caídas de las motos y los golpes en el deporte, pues vamos a empezar a bajar de peso porque es el pilar, las piernas es el pilar. Entonces vamos a bajar un poquito de peso. Gracias, porque eso lo que me hace es afianzarme más todavía y seguir en la línea en la que estoy, que es la que deseo y la que quiero. Mira, dentro del campo del amor, tú tienes un signo que cuando yo hablo aquí de signos de agua, de tierra, no estoy hablando de que si eres Acuario o eres Capricornio o nada de eso, por el estilo, ¿de acuerdo? Sí. Cuando yo hablo de estos signos es porque hay un signo muy representativo que sale en ti, ¿de acuerdo? Que es tierra, ¿vale? ¿Nos gusta el agua? Sí. ¿Nos gusta el mar? Por supuesto. Pero cuando tú haces referencia a lo que es realmente tu estatus como persona, ¿no? Es que ya ese tiempo que hubo en pretérito pasado, donde estabas en las nubes, llevas muchísimos años depositando en tierra los pies. Entonces, me preguntas por el amor, que a ver cómo va a ir. Ahora mismo yo creo que con las experiencias que yo veo por medio de tus números que has tenido a lo largo de tu camino, hay algo muy importante que has aprendido, y es que no sabes lo que quieres, pero sí estás segura de lo que no quieres. ¿Cierto? Sí, sí, verdad. Vale, tú ahora mismo se te ve que hay como un compañero. No tengo a nadie, no tengo a nadie ahora. Pues, si yo en este signo que estoy viendo se presenta un compañero, se presenta una persona que debería haber estado en tu camino, es porque ya tenía que estar y tenía que haber hecho acto de presencia. Sobre todo, yo creo que inclusive desde hace un año atrás, sobre todo cuando existe y terminas de cicatrizar y terminas de pisar tierra, esa persona tenía que haber aparecido en tu camino. ¿En algún momento tú me has llamado para preguntarme por casualidad, o es la primera vez que me llamas? Es la primera vez, lo he intentado, pero no he podido entrar. Vale, ¿sabes por qué te digo esto? Porque si yo aquí estoy viendo de que realmente tendrías que haber tenido compañero, es porque realmente debería haber existido ese compañero, ¿de acuerdo? Sí, sí. Creo que sería conveniente, si así lo consideras, que acudieses a mi consulta. Hay un camino que se cierra, y no lo has cerrado tú, porque ya hemos dicho que tú has sanado, ¿cierto? Sí. Te has elevado y ahora ya de hace algún tiempo te ves que estás como preparada para volver otra vez a darte una oportunidad en querer conocer a alguien que pueda resultar interesante y además que pueda convertirse en ese compañero de viaje, ¿cierto? Sí. Bien. Si yo en este directo te dijese
que parece ser que ha habido alguien que no ha deseado que eso sucediese, ¿lo creerías? Puede, es que no sé, puede. Mira, hay como especie de una trancadera, como decimos aquí en Canarias. Esto está trancado. Aquí hay algo que alguien pone en movimiento. Creo que además sobre el mes de marzo, abril, entre abril y mayo del año pasado, que era cuando tenía que haber entrado dentro del solsticio de verano, que tú tenías que haber conocido una persona. Sí lo conocía, Juan, sí lo conocí. ¿Lo conociste? Sí. No tenemos, o sea, yo siempre lo digo, soy casi siempre cero error. Lo conocí en abril, sí, pero... Mira, llámame a ese número de teléfono, pide consulta conmigo cuando tú lo consideres, ¿de acuerdo? Vale. Porque vamos a quitar la porquería esta, ¿de acuerdo? Porque esto es una porquería. Vamos a abrir ese camino con una herramienta muy sencilla que yo te puedo brindar, que la tengo escondido, como siempre digo, en los puños, en mis puños, para que este año sea un año lleno de muchísima salud, la cual tienes, independientemente de algunas ayoyones que tienes, porque tampoco somos niños, pero que ese estado de ánimo y de soledad se erradique y que realmente este año sea un año de sonrisas y de una entrada especial de alguien en tu vida que vuelva nuevamente a sacar esa niña de tu interior y vuelvas a sonreír, a que vuelvas a sentir que simplemente con un abrazo o con una caricia te haga sentirte que eres ese ser especial que yo veo por medio de los signos que tú eres. Mira cómo lo sabes. ¿Mujer sufrida? Sí. Unos más, unos menos. Aquí no voy yo a hacer más historias ni voy a contar más nada que no le interese al resto de la gente. Lo que tú has vivido lo has vivido tú en tus carnes y has sabido perfectamente, gracias a Dios y a quien sea, porque es extrasensorial, lo que te ha aportado a ti. Y teniendo un cuarto arriba en la azotea, teniendo un cuadro espiritual tan bonito como el que tienes, sí han llegado, sin duda alguna, a hacer un bloqueo aquí dentro del campo del amor. Necesitas el volver otra vez, que esa niña que está en tu interior y que quiere volver otra vez a meterse a las 2 de la madrugada en la playa, sin bañador, sin bikini, y gritar y sentirte, porque es que lo tienes ahí dentro, ¿de acuerdo? Hay personas que lo pierden, desafortunadamente. Tú lo tienes. Y creo que, vuelvo y te repito, cuando tú lo creas conveniente, me llamas a mi consulta, te doy hora, allí charlamos un ratito, te digo cuáles son los pasos que damos, te voy a pedir un puñado de dinero, como hay algunos locos por ahí que me estoy enterando que ahora ya no piden 3.000, ahora piden 10.000 euros, y te dan 4 baños. 4 baños no que te den ellos los 4 baños, porque si por lo menos a mí me cobran 10.000 euros, me dan un masajito y me bañan, pues igual a lo mejor dices tú, pues mira, a lo mejor si me sobra el dinero. No, son 4 botes de un producto que a saber de qué coño es lo que lleva y el contenido que lleva dentro. Pero en fin, por un módico precio, como digo yo, tú me llamas, vienes a consulta y ahí lo que se tenga que hablar se habla y la solución que se tenga que dar te puedo garantizar que yo la tengo en mis manos y te lo ofrezco a ti, ¿de acuerdo? Pues la necesito, Juan. Muchas gracias. Hacia adelante, un besito muy fuerte. Yo voy a llamarte, pero tú sabes cómo estoy. Vale, pues... Tú lo sabes. Para adelante siempre, ¿de acuerdo? Venga, gracias, Juan. A ti, mi niña, hasta luego, buenas noches. Lourdes, ¿puedo? ¿Sí? Vale, atención. Referente a lo que les decía aquí, ¿no? Guía espiritual, porque digo que si tuviera que poner todo lo que pudiese poner yo en un currículum vitae, necesitaríamos 2 pantallas de este tamaño. Hablo a nivel general, ya no dentro de
de estos estudios, de estos conocimientos que yo he adquirido. Pero, resumo, podría poner terapeuta, también, podría poner, en fin. Pero hay una persona que pone, en uno de los comentarios, lo ves, la imagen en su casa, de YouTube, ¿no? Esto es una captura, en la historia de esto, y además un señor, porque es un señor, dice, la verdadera guía espiritual es la que nos da el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que Él, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Juan 16, Salmo 7, versículo 13. Estimado Señor, 2 puntos. ¿Usted es tonto o se lo hace? Yo puedo entender, y con todo mi respeto, puedo entender que usted por su dogma, por su creencia, porque cuando usted toma como punto de referencia esto, es porque usted ha ido a la Biblia, ¿no? Porque usted es una persona creyente, porque usted es un católico aférreo, porque para usted lo único que existe es Dios, los ángeles y las vírgenes y la Iglesia católica. Y bueno, son de esas personas que creo que puede ser que en un momento determinado, que yo digo que yo respeto, sin duda alguna, pero son los abducidos. O sea, son aquellas personas que se rigen por una religión y no se salen de esos parámetros y creen en lo que además pues se les indica. Cuando usted dice que la verdadera guía espiritual es la que nos da el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo dentro de la... Porque igual a lo mejor usted habrá leído la Biblia, no lo pongo en duda, pero la Biblia no solo hay que estudiarla. Por eso existe algo que es una carrera, además universitaria, que se llama teología, que en ello entran todos los factores y cómo se desglosan realmente esas llamadas sagradas escrituras, que con todo mi respeto no deja de ser también una historia convertida posteriormente a una religión que la cual fue impuesta durante muchísimos años y siglos en este país donde pertenece este archipiélago, donde nuestros aborígenes, su rey era el sol, o sea que no sé dónde estaría el Espíritu Santo en ese momento, porque nuestros aborígenes, su rey era el sol. Hasta que llegaron los cristianos, los colonizadores, y no hablo solamente de aquí, hablo inclusive de toda Latinoamérica, donde se habla la lengua hispano-castellana, donde fueron colonizados en el nombre de Dios y de la Santa Iglesia, y que con sus espadas las clavaban en la arena como símbolo de la cruz, espadas que en su momento se convirtieron de ser cruces en elementos para doblegar e inclusive asesinar a aquellas personas que no se arrodillaban ante las mercedes de los colonizadores. Entonces, ya le estoy dando un poquito de historia también, para que usted también tenga un poquito de conocimiento de historia.
Esto para mí no me ha molestado en absoluto. Lo que me incomoda es que usted esté tan aferrado a la imagen de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, 3 en 1. Que no es lo mismo que el liquidito ese para aflojar los tornillos y eso, que es un 4 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Creador, Hijo, Jesús de Nazaret, el Cristo, y el Espíritu Santo, que es el que hace la representación en forma de paloma. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Bien, esa es la representación que se hace dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia Católica. Bien, dice la Biblia que Él, si Él lo es todo, si Dios para la Biblia lo es todo, en la representación de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Respeto, porque yo sí le voy a decir, yo sí he estudiado la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo he estudiado el Corán, yo he estudiado el Ifá, de la religión yoruba, además africana. Yo he estudiado religiones o llamados cultos donde eran inclusive llamados o llamadas en su momento por la Iglesia Católica religiones paganas. Religiones paganas. Religiones que a la fecha de hoy, debo decirle que ahora que está muy de moda lo del tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, que sepa usted que la religión ortodoxa es el pilar fundamental, y no solo en Rusia, ya hay otras extensiones a lo largo de varios países, varios países, pero en este caso hasta llegar a Estados Unidos. Decirle que usted me quiere decir que un ser humano, que un profeta como fue Jesús de Nazaret, no fue también un guía espiritual. Usted me quiere decir realmente también que quizás Mohammad Gandhi no fue también un guía espiritual. ¿Me quiere decir usted también que San Malaquías no fue también un guía espiritual? ¿Me quiere decir a mí usted que Santa Teresa de Calcuta, santa, que la han hecho santa, Santa Teresa de Calcuta también no fue una guía espiritual? ¿Acaso no transportaba sus conocimientos, su bienestar, su forma de atender, su forma de empatizar, su forma de transportar por medio del trabajo y el amor y la dedicación a los necesitados? ¿Y usted cree, pregunto, usted cree que realmente el Espíritu Santo es el que nos va a acercar a la verdad y a la justicia? Miedo le tengo, sobre todo esas personas que utilizan el término justicia, porque si fuéramos a remontarnos también la historia, les recuerdo que la Iglesia Católica por medio de la Santa Inquisición llevaron a la hoguera muchísimas mujeres que profesaban otros cultos, como era la adoración a las estrellas,
como eran los conocimientos de las hierbas, e inclusive mujeres que en esos siglos iban en contra del poder, no solo eclesiástico, sino monárquico y político de la era y la época. ¿Quiere que le dé el dato de cuántas mujeres a lo largo de toda España, hasta parte de algunos países de Europa, donde aún más se centró, fue en Francia, por medio del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuántos inocentes llevaron a la hoguera? Para poder entender y creer, hay que saber. La ignorancia es la madre del atrevimiento. Hay personas que pecan de ignorantes y de atrevidos. ¿Cree usted realmente que un sacerdote de la Iglesia Católica no es un guía espiritual? Una monja sierva de Dios, pues ahora se me vino esa congregación, hijas de siervas de Dios. Fíjense qué término. Siervas, lacayas, siervas, servidoras de Dios. ¿No podría ser también una guía espiritual? Porque cuando yo me preparé para la confirmación, quien me preparó fue precisamente una monja que yo debo de decir que a la fecha de hoy deberían de ponerla hasta en un altar. Sí. Y lo digo así de claro. Y no ha fallecido, está aún todavía viva. Y no voy a dar el nombre tampoco. Esa fue mi guía. Durante muchísimos años esa hermana, esa monja, fue mi guía espiritual. Porque el sacerdote, el cura, que había sido carmelita, para mí era un hijo de puta. Ay, ¿se ha sorprendido? Bueno, pues yo lo voy a decir más claro. Para mí era un hijo de puta. Para mí era una persona que lo que predicaba, que lo que él decía, que lo que él manifestaba, les puedo garantizar que no lo llevaban a la práctica. No lo llevaba a la práctica. Entonces, una persona que se beneficia, una persona que actúa con intereses y en el nombre de la Iglesia y en el nombre de Dios, para mí, aunque su madre fuera una santa, tiene un término claro. Para mí es un hijo de puta. Yo tengo un primo que es sacerdote y además estudió en el Opus Dei. Y estoy seguro que con él no mantendría ni 5 minutos de conversación. Porque son de aquellos llamados los cuervos. Esos que se consagran y no se quitan ni el clériman ni la sotana hasta sus últimos días. Lo cual yo también respeto. Mientras hay otros sacerdotes que están deseando ser más cercanos, vestir de calle, que el pueblo entienda que somos hombres, que también pecamos, que también que... Vale. Usted dice que el Espíritu Santo es el único que puede hacer justicia. O sea, quiere decir que si alguno de estos individuos, de los cuales también han marcado en el paso de la historia, y que a la fecha de hoy también sabemos de algunos de ellos, que desafortunadamente por sus tendencias sexuales y sus enfermedades, que aquellos que son los mismos que se suben encima, de ahí y nos dicen, porque la homosexualidad es un pecado.
resulta que vemos en las noticias, de que ese sacerdote está imputado por un delito de atentar contra menores dentro del campo de la sexualidad. ¿Tenemos que esperar que baje el Espíritu Santo que haga justicia con este señor? ¿O la justicia que hay aquí en la tierra que ha hecho el hombre para regular al hombre será el que tendrá que hacer justicia? La historia está escrita. Yo no me estoy inventando nada. No, pero todo el mundo no son iguales. Y después están también los claros que dicen, porque esos son los más claros, esos son los iluminados, dicen, él no deja de ser un hombre normal y corriente como cualquier otro. Entonces, ¿estoy de acuerdo? ¿Quién ha dicho que los sacerdotes sean de cualquier religión, sean perfectos? Ellos van a predicar, por vocación, por lo que sea, van a predicar, pero amigos, hay errores que hay que diferenciarlo de lo que son delitos. Delitos. Bien, ¿cómo es posible que esta religión católica, por medio del Papa Juan Pablo II, le recuerdo a usted y al resto de la audiencia, que porque el ser humano tiene la capacidad de, a veces de, como nos metan una noticia nueva, como nos metan el rollo del fútbol, como nos metan el rollo, nos despistan. Entonces no tenemos la capacidad de memorizar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan Pablo II, sí, ese individuo que además fue atentado, ese sí estuvo entre la vida y la muerte, cómo se acerca inclusive a perdonar al que venía o el que había atentado contra su vida? Ustedes saben que pasados los años este señor reúne a las máximas autoridades dentro del resto de otras religiones. ¿No se acuerdan de esa imagen? Debemos de creer a ciencia cierta porque otro hombre me diga de que nosotros somos todos hijos de Adán y Eva. Debo de creer, yo debo de creer realmente, porque usted está nombrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que embarazó a la Virgen María. ¿No fue José el carpintero? No. Por medio de una paloma, María fue anunciada y fecundó al que venía a ser el Redentor. Ustedes no ven que hoy, por hoy, hay cosas que tenemos que tratarlas como si fuese una historia, un cuento, una mitología. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos el Nuevo Testamento, yo cuando tranco el Nuevo Testamento y lo despellejo de atrás adelante, yo no dejo de ver en todo el Nuevo Testamento el transcurso de un hombre, como cualquier otro profeta, como pudo ser Nostradamus. ¿Por qué no se ha formado una religión alrededor de todos estos profetas existentes, inclusive antes de la llegada y el nacimiento de Jesús de Nazaret? ¿Por qué llega a ser una religión impuesta? Hoy no.
¿Por cuántos cristianos católicos y apostólicos que iban todos los sábados y los domingos y los días de fiesta y de igualdad y a las procesiones y a la mesa del gallo que eran? ¿Cuántos de ustedes conocen que se pasaron los testigos de Jehová? Y de repente te tocaban en la puerta de tu casa y decías, ¿cómo va a hacer esto? Si hasta hace poco nosotros le llamamos los santurrones. Si tuvo un santurrón, estaba siempre metido en la iglesia y como que ahora está... Las Biblias, las Sagradas Escrituras, la de la Iglesia Católica, en comparación con la de la Iglesia Mormona, con la Iglesia Ortodoxa, con la Iglesia Protestante, e inclusive con esa secta, y me atrevo a decirlo, no considero a los testigos de Jehová como religión. Los veo y los reconozco como sectarios. Les respeto porque son seres que pertenecen a este mundo y, por lo tanto, son parte de la humanidad. Pero ¿en qué parte leyeron ellos en su Biblia que era determinantemente prohibido hacer transfusiones de sangre? ¿Cómo es posible que hoy por hoy el Poder Judicial se tenga que hacer cargo por medio de una notificación, un informe que desarrolla o elabora un doctor de la medicina, donde un niño necesita una transfusión de sangre, de plasma, de médula espinal, y los padres dicen, no se puede donar, no puede ser donado? ¿Por qué? Somos testigos de Jehová y nuestra religión nos lo prohíbe. Y tiene realmente que ese médico informar. Y aunque la religión de estos señores digan que no, la prioridad es salvar esa vida. ¿Qué religión me va a decir a mí que yo ahora mismo, si mi hijo o mi hija necesita mi corazón para seguir viviendo, que yo mismo con mis propias manos me meta la mano en el pecho y me lo arranque y lo ponga dentro de una nevera llena de hielo, si me da tiempo, para que corran y se lo trasplante? ¿Quién coño se creen? ¿Quién ha escrito esta historia de forma en que lo único que han hecho ha sido, durante siglos, introducir miedo al ignorante? El pueblo ya no es un inculto, queridos amigos. Muchos de ellos, gracias a Radio ECA, pudieron sacarse hasta el graduado escolar. Ya no hay tantas personas que no sepan leer y no sepan escribir. Y también les voy a decir, es más, he conocido personas que no saben leer y escribir y han sido y son más inteligentes y más listos que muchos licenciados y diplomados que conozco. ¿Acaso la Iglesia Católica durante un tiempo a un pueblo que era ignorante, inculto porque no tenía acceso a poder estudiar, los sacerdotes no daban la misa de espalda y además en latín? ¿Qué pasa? ¿Que no nos acordamos de las cosas? Eso es historia. ¿Qué me vienes a hablar tú a mí del Espíritu Santo, muchacho? Pero ni tú ni nadie, a estas alturas de mi vida, donde aquí estuvo Fernando Báez y aquí destapamos trapos sucios, yo destapé un par de ellos de él, yo destapó, y no son trapos sucios en absoluto, porque Fernando Báez, el primer libro que escribió, y no fue siendo sacerdote, fue referente a la religión tibetana y el yoga, porque es swami, igual que soy yo, de yoga.
Por eso era un ser tan estrafalario para muchos. Pero yo debo de reconocer que un hombre muy inteligente y con varias carreras, que desfasara, sin duda alguna, lo cortés no quita lo valiente. Que se equivocó, la metió hasta el tronco. La metió hasta el tronco, como decimos nosotros aquí. Pero ¿cuántos le seguían? Mientras hacía ese personaje de Fernando, del padre Báez. Porque muchos le veían vestido de amarillo y negro. Y yo les digo una cosa, toda su puta vida Fernando Báez ha vestido de negro y amarillo. ¿Por qué? El amarillo es la representación de la luz, del karma, del an. Y eso es precisamente filosofía tibetana, otra religión. Me quieren decir que Dalai Lamas, todos estos individuos que van dando conferencias, que se van acercando y van transportándonos sus conocimientos, personas que se retiran a esos conventos en sus interiores, monasterios, ellos no tienen conventos, monasterios, no son guías también espirituales. ¿Por qué? Porque lo único que existe es el Espíritu Santo. El ser humano lo que debería de hacer no es encasillarse, ya se lo he dicho muchísimas veces. Esta señora que yo dije antes que debería de ser una santa, que es hermana sierva de Dios, de las hermanas siervas de Dios, ustedes no saben ni la labor, ustedes no se pueden imaginar la gran labor que ha desarrollado esa monja, esa hermana, dedicada en cuerpo y alma a su fe, pero ayudando al necesitado, al afligido. Cuando existían los dispensarios, ¿quién eran quien nos ponía las vacunas y quien nos ponía las inyecciones? Estas monjas. Pues esta hermana, de la que yo ahora mismo digo que fue mi guía espiritual, entre tantos que he tenido, que me llevó hasta la confirmación, ha asistido hasta el que está encarcelado. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Dar cobijo al que no tenga techo. Esas son las bases fundamentales que debería de existir dentro de cualquier religión. Y no conozco todavía ningún guía espiritual, ningún profeta de los que haya leído, de los que haya estudiado, que lo que realmente la finalidad y la base fundamental recae sobre la palabra amor. Jesús de Nazaret dijo: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Jesús amó con condiciones. Ese profeta, ese guía espiritual, amó con condiciones o aceptó a todo el que se acercaba, inclusive aquella que había sido mujer de la vida, a refrescar sus pies después de un día largo de haber andado. ¿De qué coño hablamos?
¿Por qué hay personas que siguen defendiendo banderas y estandartes? Y vuelvo y repito, lo más estúpido de todo esto es que no buscan un hueco para reflexionar. ¿Pero por qué? Porque están encasillados, están metidos dentro de lo que es eso que se les ha metido en la cabeza y de ahí no salen. A usted que me da este Salmo de Juan, por poner un ejemplo, ¿sabe cuáles son los 7 pecados capitales? No se lo voy a recordar, pero sí le voy a decir una cosa. Tenga la edad que usted tenga, no, ya es que ni tan siquiera referencia directamente a usted, que vuelvo y le repito. Con todo mi respeto y respeto a todo el mundo en sus ideales. A mí ninguna religión me obliga a nada. Desde el momento que una religión te obliga, ya no es religión. Ya tú no eres libre. Que a mí se me ve entero yendo a ver la Virgen del Pino arriba con mis hijos. ¿Ah, sí? Que hay muchos que dicen, vamos para Teró, nos comemos un bocadillo y un clipe y de paso vemos a Pinito. Pues no sé quién te dio la confianza a ti para decirle Pinito, pero bueno, nosotros los canarios lo decimos. Y hay otros que dicen, vamos para Teró para ver Pinito y después de paso nos comemos un bocadillo y un clipe y nos bebemos un clipe. Que soy devoto, y lo he dicho, de la Virgen del Carmen, tengo mis motivos. Pero no es porque sea realmente, porque la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, porque voy a hacer una corrección y voy a aportar un granito de arena a algo que también en su momento, este sacerdote también en su momento llegó a decir, que Virgen nada más que había una, que es la Virgen María. ¿Las demás son apariciones o son santas? Vale. Nuestra Señora del Carmen, porque hay algo que está metido dentro de la cultura que yo mamé. Porque yo vi realmente a uno de los seres que más he amado en la faz de la tierra, cómo inclusive pagaba esas promesas vestida del Carmelo. Porque he visto personas cumpliendo promesas vestidas de Santa Rita, lo cual hoy por hoy ya tampoco existe. Porque por parte de mi familia vinieron del campo y fueron a terminar la isleta. Entonces, porque mis padres se conocieron en la isleta, porque mi abuela tenía una tienda, porque mi abuelo y mis demás familiares eran portuarios, porque mis tíos vivían todo, el que no en la calle Endamana, el otro en la calle Tesén, etcétera, etcétera. Y además, y porque a mí me bautizaron, y porque mis padres se casaron en esa iglesia. Se llama fervor. Dime, Lourdes. Vale, la atendemos si quieres. Gracias. Se llama fervor. Yo tengo una devoción por la Virgen del Carmen. Pero si le meto así con el bolígrafo, no deja de ser una escultura de un gran y nombrado figurista. Pero es el fervor. Pero ahora mismo me dice que hay un tratado que dice que la Virgen del Carmen me prohíbe, y digo, ¿cómo? Mi niño, yo sigo creyendo en la Virgen del Carmen, no. Yo sigo teniendo el mismo fervor de la Virgen del Carmen, hacia la Virgen del Carmen, pero hasta que hemos llegado. Bueno, la siguiente llamadita y última de la noche, por favor, porque no ve... ¿Hola? Buenas noches, Juan. Buenas noches, mi niña. Gracias. Muchas felicidades. Feliz año nuevo también para ti. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, te doy mi fecha 25 sí. del 10 del 55. De 1955. Hoy se me ha ido la pinza un poco hablando, ¿no? No. ¿Tú qué crees?
No, no, no. Porque tú que eres del año 55 y eres un poquito más joven que yo. Sí. No, Juan, por Dios. Bueno, tú sabes que yo... ¿tú crees que yo realmente estoy hablando en base a historia y a cosas que también en tu generación se vivieron? Yo creo que sí. Uh-huh. Y creer en mi Virgen del Carmen mucho más. Tienes fervor hacia ella, ¿verdad? Y bueno, Yemanyá es la Virgen del Carmen, ¿verdad? Dentro del sincretismo hacia la Iglesia Católica, date cuenta que inclusive a los esclavos que llevaron desde África a Cuba, también los españoles, todo ello de paso, sí. Los convirtieron al catolicismo, ¿de acuerdo? Fue como Fernando Buonarteme aquí, por eso lo de Fernando Buonarteme. Entonces, muchos piensan que es un héroe y otros piensan que es un traidor, Fernando Buonarteme, que traicionó a su tierra y a su raza. Lo que es cierto es que al grito de Atistirma, el último rey Guanche, Mensei, se tiró de la fortaleza de Ancite. El grito de Atistirma es como lo del Ernesto, el comandante Che Guevara. Prefiero morir de pie que vivir toda mi vida arrodillado. Él prefirió más suicidarse antes de doblegarse a las espadas y los escudos y las cruces de los católicos colonizadores españoles. Entonces, no es realmente la representación dentro del sincretismo de la Virgen del Carmen. Que el canario la ha adoptado como sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el venezolano la sincretiza con la Virgen del Valle. Y en Cuba se sincretiza con la Virgen de Regla. Que tú la veas como que es la Virgen del Carmen, yo si quieres que te diga, yo también la veo como si fuera en la representación, ¿no? En el sincretismo de la Iglesia Católica, como si fuera... ¿Por qué? Porque es la dueña y señora de las 3/4 partes, como orilla, señora y dueña de las 3/4 partes del mundo, y es el mar, es el agua. ¿Quién protege el mar? ¿Quién protege a nuestros marineros? Pues la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. Entonces, a eso es lo que está... Que, vamos, que es respetable porque te digo, en Venezuela es la Virgen del Valle, en Cuba es la Virgen de Regla, y fíjate tú quién era devota de la Virgen de Regla, que estamos hablando de una desaparecida del folclore de Rocío Jurado. Y les voy a decir más, ahora vayan a internet y busquen a Isabel Pantoja como tiene una canción que se la dedica a Yemayá, que hay otros que dicen también que... Sí. La canción de Yemayá. ¿Sí? Isabel Pantoja tiene, cuando empezó con a tontear con Paquirrín, ella escribió una canción, o le escribieron una canción que habla de Yemayá, de lo que hay que acercarse, etcétera, etcétera. Mira, mi amor, estamos en la recta final. Tu pregunta es una pregunta muy concreta. Cortita. Vale, dime. Sí. Bueno, yo quiero saber de mí y de una persona que empieza con la letra F. Bien, mira, saber de ti, cada uno de nosotros somos los mejores que nos conocemos, ¿de acuerdo? Sí, claro. Entonces, yo, saber de ti, lo único que sí, en ese aspecto, en lo que tú estás, a lo que tú te estás refiriendo, yo debo de decir ya antemano que bajo ningún concepto y por ningún motivo existe ninguna mancia, no existe ninguna magia, no existe ninguna ciencia, ni ninguna labor exotérica, brujería, como querramos llamarle, que te esté a ti afectando y que te esté a ti impidiendo caminar y seguir hacia adelante con tu vida. ¿De acuerdo? Pero sin esta persona o con esta persona. Con la persona que me dices yo te voy a decir una cosa. Tus valores están por encima de lo que esta persona va predicando, porque una cosa es predicar y otra cosa es mostrar. A mí no me vale de nada que una persona me diga 1000 veces al día te quiero si realmente no hay ni una muestra de que eso es verdadero. Ajá. Bien. Entonces, si tus caminos están abiertos, si no hay trampa, si no hay nada que a ti te impida seguir hacia adelante e inclusive poder seguir conociendo a más personas, sean amigos, amigas, y seguir viviendo en la entereza en la que yo te veo, desde mi punto de vista, esta persona que empieza por S, dentro de un paralelismo, F. Sí, F y S, porque hay una S dentro de su apellido. No,
No sé. ¿David? Sí. Ay, Juan, qué maravilloso eres. Yo te digo a ti que estás perdiendo el tiempo. Clarito y conciso, mi amor. Creo que te mereces otro tipo de persona en la que pueda aportar y no a la que venga a vender tantas historias al oído, que nosotros ya para que nos vengan tantas historias al oído teníamos a los que venían a vendernos las enciclopedias, que las compraban nuestras madres nada más que para ponerlas, para adornar el mueble del salón, porque no sirvieron para más nada. Amiga, estamos en el comienzo del año, tenemos todo un año por delante y tus caminos están abiertos. Entonces, por lo tanto, el que tenga que ser para ti será. Pero esta persona, como se me muestra, te digo que no es la persona que debería estar en tu camino. Ahora, cada uno de ustedes sois libres, siempre lo digo, y cada uno sabe por dónde tiene que caminar. Pues nada, mi niña linda, un besito muy fuerte y me alegro que tengas ese fervor a la Virgen del Carmen y a Yemayá también, ¿por qué no? Gracias. Nada, mi niña, gracias, un besito. Bueno, señoras y señores, yo simplemente decirles que siempre enormemente agradecido. Cita previa 928965854 para aquellas personas que quieran acudir a mi consulta de forma más íntima, privada, aquí de lunes a viernes en la medida de lo posible de 11 a 12 y como ustedes habrán comprobado ya de forma altruista, creo que sea de los pocos que no cobro por atenderles a ustedes. Ha habido un cambio, si no se han dado cuenta, y es porque este año yo soy, las aves, sobre todo el águila, para mí tiene una representación muy importante. Ya estuvo hace muchísimos años aquí, vuelvo otra vez a estar en este año, porque este año es un año en el que tenemos que extender las alas y cuando las vayamos a recoger que no sean hacia atrás, sino que sean hacia adelante para arropar a las personas que de verdad deben de estar en nuestro camino y que de verdad nosotros amamos, nos respetan y les respetamos. Lourdes y yo les deseamos que tengan una feliz y hermosa noche. Les amenazo con volver y lo que ustedes saben, ¡a descansar!